Que el Señor les bendiga en esta mañana. Qué bueno es poder estar junto a ustedes nuevamente y agradecidos con Dios por un nuevo día y qué precioso canto que nuestros hermanos Felipe y Fabiola Orozco nos entonaron. Bendecimos sus vidas y les damos gracias porque han ministrado nuestras vidas a través de este hermoso canto que nos recuerda que Cristo vive y que Él pagó el precio por nuestros pecados. Hoy estamos celebrando el domingo de resurrección. Este es un día de fiesta, es un día que nos recuerda a nosotros que Jesús venció la cruz y que Jesús venció la tumba. La cruz está vacía y la tumba está vacía. Jesucristo vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y hoy nosotros los cristianos alrededor del mundo celebramos esa gran verdad, la base de nuestra fe. Ese es el fundamento del cristianismo, que Jesucristo se levantó de entre los muertos, que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos y que Él regresará a esta tierra por segunda vez triunfante para reinar por una eternidad. Así que hoy podemos celebrar nosotros, es un día de fiesta, así que usted en casa también celebre junto a nosotros la iglesia de Cristo, porque usted y yo somos la iglesia y hoy está comprobado. La iglesia no son los templos, la iglesia no son las cuatro paredes que nos rodean un domingo por la mañana cuando nos congregamos. La iglesia es usted y soy yo, nosotros somos la iglesia de Jesucristo y hoy vamos a poder meditar unos minutos en la palabra y justamente después de la palabra vamos a también participar de la Santa Cena, de la Santa Comunión en conmemoración del que vive y reina para siempre, Jesucristo. Hoy entonces vamos a meditar un poco en el Evangelio de Marcos en el capítulo 16. Los evangelios son los que nos dan la descripción a nosotros de todo lo que aconteció en esa última semana, la semana de la Pasión, la Semana Santa. Nos cuenta a nosotros todo lo acontecido. Y ese domingo por la mañana, después de que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, después de que Jesús padeció por nuestros pecados, siendo Él el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el Cordero que pagó el precio por usted y por mí, se llega entonces ese domingo, 3 días más tarde. Sabe que la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Marcos, capítulo 16, que 3 mujeres se pusieron de acuerdo. Quizás ellas ahí en su conversación dijeron, ¿por qué mañana que es el primer día de la semana nos preparamos con especias aromáticas y vamos a la tumba y podemos entonces ungir el cuerpo de nuestro maestro? Y estas 3 mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, se ponen de acuerdo, según ellas, para ungir el cuerpo inerte de Jesús. Y ese domingo muy temprano por la mañana, lo dice Marcos, que ellas emprendieron su caminata hacia la tumba, hacia el sepulcro. Y podemos suponer nosotros que estas mujeres iban tristes. Tristes porque Jesús había muerto. Porque Jesús había perecido. Porque ellas, al igual que los discípulos y la población de ese momento, fueron testigos, en primer lugar, de la traición que Jesús tuvo, la negación de otro de sus discípulos, de cómo Jesús fue arrestado, cómo fue juzgado y también crucificado. Y eso les causó gran tristeza a sus discípulos y a sus seguidores, incluido estas 3 mujeres, que iban tristes a la tumba. Y es que solo aquellos que hemos perdido a un ser querido, a un amigo muy cercano, sabemos lo que se siente hacer una caminata hacia una tumba, hacer una caminata hacia un cementerio o un sepulcro. La tristeza que embarga el corazón y la mente del ser humano cuando ha perdido a alguien querido. Y Jesús era muy querido para sus discípulos, para sus seguidores.
Y estas mujeres entonces iban en medio de su tristeza, dispuestas a ungir el cuerpo de Jesús ese domingo por la mañana. Y aparte de eso, también llevan una preocupación. Porque el Evangelio nos cuenta que estas mujeres iban preocupadas por cómo iban a mover la piedra que estaba cubriendo la entrada al sepulcro. Entonces van tristes por todo lo acontecido, por la pérdida de su maestro, pero también preocupadas por cómo moverían la piedra. Usted y yo sabemos hoy que no había nada de qué preocuparse. No tenían nada de qué preocuparse estas mujeres porque estaban a punto de escuchar las buenas noticias que usted y yo hemos escuchado. Cristo vive. Jesucristo ha resucitado. Y estas mujeres entonces cuando llegan a la tumba, escuche lo que dice el versículo 5 y 6 del capítulo 16 de Marcos. Dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Gloria a Dios por esta palabra. Aleluya por esta palabra. Amén a estas palabras. Jesús ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Jesús no está aquí. Jesús ha resucitado. Cristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Hoy nosotros anunciamos al mundo, al igual que este ángel anunció a estas mujeres, que Cristo vive y que Cristo reina para siempre. No había de qué preocuparse. No había por qué estar triste. Pues cuando llegaron la piedra había sido removida y cuando llegaron Jesús ya estaba vivo. No había de qué preocuparse. Pero justamente después de esa gran noticia, de esa fabulosa noticia que ha venido a cambiar la historia del mundo, a revolucionar la mente humana, a darle esperanza al humano, a darle esperanza a usted y a darme esperanza a mí, después de esa noticia, el ángel les encomienda una tarea sumamente importante. La tarea es, vayan a sus discípulos, en el versículo 7. Id a sus discípulos y mire lo que dice esta palabra. Y de aquí voy a poder hablar de este sermón que he titulado, y también a Pedro. Porque el ángel les dice, id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. La tarea que les encomienda a estas mujeres es, dejen de lado su temor. Claro, estaban asustadas, el ángel les está hablando. Le dice, dejen de lado su miedo, su temor, porque Cristo vive. Pero también ustedes ahora tienen que ir y anunciar a sus discípulos que Cristo ha resucitado. Pero deben de asegurarse ustedes, deben de estar seguras de que Pedro escuche esta noticia. Ustedes deben de incluir a Pedro. Pedro también debe escuchar que Jesús ha resucitado. La versión de la Biblia hispanoamericana, la palabra hispanoamericana, dice, díganle a sus discípulos y también a Pedro. Y por eso he titulado este sermón, y también a Pedro. Si usted usa Biblia como la mía de papel, le invito para que pueda usted subrayar ahí esa frase, y a Pedro. La versión Reina Valera dice, y decida a sus discípulos, y a Pedro. Subraye, y a Pedro. Si usted utiliza teléfono o iPad, pues las apps tienen para también subrayar ahí.
Póngale ahí un color que le recuerde a usted esta frase. Esta noticia debe ser llegada a oídos de Pedro y también a Pedro. Asegúrense de incluir a Pedro en esta noticia. ¿Pero por qué a Pedro? ¿Por qué la Biblia nos relata a nosotros que hay que llevarle el anuncio de que Jesús ha resucitado a los discípulos y hace una pequeña pausa, una coma, a sus discípulos y a Pedro? Y también a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Sabe? Esa última semana que Jesús estuvo en esta tierra, Él se centró en sus discípulos. Todos sabemos que el ministerio de Jesús era un ministerio público, donde Él siempre estaba rodeado de la multitud, siempre estaba ayudando a los necesitados, como les mencioné en el sermón del Viernes Santo. Siempre estaba cerca de los necesitados, y esto hacía entonces que se volviera popular y que la gente escuchara de Él, el Hijo de Dios que hace milagros. La gente le seguía, le agolpaba. Pero esa última semana Jesús cambió su ministerio por un ministerio público a un ministerio privado. Se centró en sus discípulos, se tomó el tiempo de prepararlos para lo que venía. Porque Jesús en sus últimos días en esta tierra se centra en ellos, platica con ellos y les habla acerca de la traición, les habla acerca de la negación, les habla acerca de su arresto, les habla acerca del juicio que enfrentaría y les habla de la cruz a la cual Él iría para pagar los pecados de toda la humanidad. Para demostrar que Dios nos ama de manera incondicional, que lo está entregando a Él para que Él vaya a la cruz y sea crucificado y Él derrame su sangre y que por medio de esa sangre derramada usted y yo podamos ser limpios de todo pecado, perdonados de nuestros pecados. Todos estos temas se los mencionó a sus discípulos en privado. Los quería preparar. Pero ¿sabe qué? Que en medio de esas pláticas de confianza, de amigos con sus discípulos, cuando menciona el tema de la negación, el apóstol Pedro, uno de los apóstoles que siempre estaba a la cabeza, uno de los apóstoles que nosotros cuando leemos los evangelios lo vemos siempre saliendo en defensa de otros. Y si alguien quería preguntar algo hacia el maestro o si alguien quería decir algo, siempre era como: Pedro, dile tú. Pedro, porque era el que siempre llevaba la voz cantante, siempre era el líder, el que salía al frente. Y Pedro entonces, ese día lo demuestra porque escucha acerca de la negación y él dice: no, Señor, yo nunca te negaré. Señor, yo no soy capaz de hacer eso, jamás. Te prometo que nunca me voy a escandalizar. Porque Jesús le dice: se van a escandalizar, todos van a salir huyendo porque van a ser perseguidos. Pedro dice: yo no, serán los demás. Serán nosotros, pero yo jamás, Señor, nunca me voy a escandalizar. Te lo prometo, Señor. El Señor le dice: Pedro, tranquilo, Pedro. Mira, ¿sabes qué? Antes de que cante el gallo me vas a haber negado 3 veces. Uy, Señor, ¿cómo? No. Yo, si es necesario que yo muera contigo, así lo haré. Estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, pero te prometo que no me escandalizaré. Te prometo que no te voy a negar. Si me toca morir contigo, que así sea. Pedro está prometiendo algo que no podía y no podría cumplir. En esa conversación con Jesús, Jesús solo le dijo: no importa que todo esto pase. Ustedes deben de saber que aunque todos se escandalicen, aunque todos salgan corriendo, yo los veré en Galilea. Allá los veré, después de haber resucitado. Jesús prometió que resucitaría. Pedro prometió que no se escandalizaría. Jesús cumplió su promesa porque resucitó al tercer día.
Pedro incumplió su promesa porque usted puede ver en este libro de Lucas capítulo 22, versículos 54 al 60. Quiero que usted ponga atención a esta lectura. Voy a leer para usted. Analice las palabras de Pedro. Señor, jamás me escandalizaré. Señor, no te negaré. Si me es necesario morir contigo, así será, pero no te voy a negar. Y cuando usted lee Lucas capítulo 22, versículos 54 al 60, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Versículo 57. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro rompió su promesa. Pedro siguió de lejos a Jesús. Pedro comenzó a negarle una y otra vez. Y cuando menos lo esperaba, el gallo cantó y él había negado al maestro 3 veces, como su maestro le había dicho. Así que en esta mañana, cuando yo leo esa frase, y a Pedro, y también a Pedro, de Marcos capítulo 16, versículo 7, ustedes, mujeres, dejen de lado su temor, vayan a los discípulos y asegúrense de decírselo a Pedro, que Jesús ha resucitado. Pedro, al romper esa promesa, necesitaba escuchar esas palabras. Necesitaba escuchar de que Jesús había resucitado. Porque no sé cómo se sentiría usted al negar a alguien, al discutir con alguien, al fallarle a alguien y que ese alguien muera y usted no tenga la oportunidad de disculparse, de pedirle perdón. Porque Pedro en ese momento, cuando niega a Jesús, él queda devastado porque ha fallado, le ha fallado a su maestro, fracasó en su intento por mantener su promesa. Así que cuando la palabra nos dice a nosotros, y también a Pedro, nos está diciendo que es necesario que sea incluido Pedro, porque Pedro necesita saber que aún no ha sido olvidado por su maestro, que todavía Jesús le ama, que todavía le importa, que no se olvide de las promesas que le hizo. Necesitaba saber que cumpliría su promesa, que él sí estaba dispuesto a verle 3 días más tarde en Galilea, que sí iba a estar allá con él, porque después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y el ángel le está diciendo a estas mujeres, díganle a sus discípulos y también a Pedro, que Jesús les verá allá en Galilea como les prometió, como él les dijo. Así que después de haber fallado y fracasado, Pedro necesitaba escuchar estas palabras. Jesús resucitó a Pedro. Hay esperanza para ti, Pedro.
Pedro, Jesús resucitó también. Esto nos recuerda a nosotros que la cruz vacía, que la tumba vacía, nos garantizan el amor de Dios. Esa cruz y esa tumba hoy nos recuerdan cuánto Dios nos ama. Así que, y también a Pedro, porque Pedro necesita saber, en primer lugar, que Dios no se ha olvidado de él. Pero no solo es que se olvidó de él, no se ha olvidado de él, que también le perdona, que también hay perdón, que por haber seguido a Jesús de lejos, como quien no lo conozco, aún Dios le puede perdonar esa falta. Dios puede perdonar nuestra falta. Dios puede perdonar tu falta. Dios puede perdonarnos a nosotros de nuestras faltas. Aún de aquellos que quieren seguir al Señor de lejos, así como Pedro, porque le seguía de lejos. Hay muchos que quieren seguir al Señor de lejos. Es que está bien, Jesús es buena onda, dicen algunos. Es que Jesús es bueno. Es que Jesús, sí, el de la historia. Y ven a Jesús solo como el hombre de la historia. Aquel que hizo cosas buenas hace 2000 años. Es que es bonito escuchar de lo que Jesús hace. Es que es bonito escuchar cómo Jesús estaba con el necesitado. Pero no quieren acercarse a Jesús. Quieren seguirle de lejos. Muchos solamente quieren escuchar lo bueno de Jesús. Solo quieren escuchar lo que a ellos les agrada de Jesús. Pero cuando Jesús le dice, venid en pos de mí, y si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz y seguirme. El que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Entonces ya no les gusta cuando Jesús le dice, ve, deja todo aquello que te ata y ven a servirme a mí. Entonces a algunos ya no les gusta ese mensaje, ya no les gusta esa oferta, ya no les gusta entonces lo que están escuchando. Y quieren solo seguir a Jesús de lejos. Me he encontrado con muchas personas que dicen ser cristianas, pero cuando queremos ver sus frutos dignos de arrepentimiento, no los encontramos por ningún lado. Entonces, ¿cómo queremos ser cristianos siguiendo a Jesús de lejos? A Jesús hay que tenerlo cerca. Pero en esta mañana, es una mañana de buenas nuevas, es una mañana de buenas noticias, porque Cristo ha resucitado. Porque Cristo vive, y mientras Cristo viva, que será por los siglos de los siglos, hay esperanza para usted y para mí. Mientras usted tenga vida, mientras yo tenga vida, tenemos esperanza de poder entonces dejar de seguir al Señor de lejos y acercarnos a Él. O sea, que hay perdón. Incluyan a Pedro en esta noticia, porque necesita saber que le perdono por haberme seguido de lejos, que le perdono porque se sentó a calentarse al fuego con aquellos que eran mis enemigos, con aquellos que me estaban acusando, con aquellos que gritaron, crucifíquenle, con aquellos que cambiaron su alabanza por condenación, hosana en las alturas, por crucifíquenle. Y Pedro se sentó con ellos junto al fuego. Pero quiero decirles que el mensaje es, y también a Pedro, díganle que lo perdono por eso. Gloria a Jesús por esta palabra. Porque incluso Pedro juraba, incluso maldecía. Cuando le decían, tú eres uno de ellos, tú eres un seguidor de Jesús, tú eres uno de sus discípulos. ¿Saben qué? Yo no, se los juro que yo no. La palabra nos dice a nosotros que Pedro juraba y maldecía diciendo, yo no lo conozco. Yo no lo conozco, no sé de qué hablan, no sé qué dicen ustedes. Se le olvidó a Pedro. Se le olvidó todo ese tiempo que pasó con el maestro. Se le olvidó a Pedro cuando miró a Jesús limpiando al leproso.
Se le olvidó a Pedro, a Jesús, haciendo que el paralítico se levantara, que caminara, que el mudo hablara, que el ciego mirara, que el sordo escuchara. Se le olvidó a Jesús todo ese tiempo que pasó con su maestro, diciendo, ¿saben qué? Yo no lo conozco, no sé de qué me hablan, no sé qué dicen ustedes, no sé de qué me están mencionando, yo no lo conozco a ese hombre. Pero mientras él estaba diciendo esas palabras, no lo conozco, aún diciendo esas palabras, Lucas 22:61 nos dice que aún mientras Pedro hablaba diciendo, yo no lo conozco, no sé quién es él, dice el versículo 61 de Lucas 22, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Pedro aún diciendo, yo no lo conozco, Jesús lo ve. Y yo le pregunto a usted, ¿qué cree que había en esa mirada de Jesús? Porque él está escuchando a Pedro decir que no le conoce. Porque Jesús está escuchando a Pedro decir, yo no sé quién es ese hombre. A mí no me involucren con él. No me mezclen con él. No tengo nada que ver con él. Mientras Pedro está diciendo esas palabras, Jesús lo voltea a ver. Jesús lo mira. ¿Qué había en esa mirada? ¿Acaso había odio? ¿Acaso había reproche en la mirada de Jesús? ¿Acaso había condenación? ¿Lo condenó Jesús a Pedro? ¿Lo juzgó? ¿Le reprochó? ¿Le dejó ver con esa mirada que estaba molesto y que lo reprochaba por haberlo negado? ¿Usted cree que esa es la mirada de Jesús hacia Pedro, quien recién le estaba negando? Creo que no. Creo que no es la mirada de Jesús. No. Me niego a pensar que Jesús pudo haber visto a Pedro con desprecio, con condenación, con reproche. ¿Sabe qué había en esa mirada? Había dolor, había tristeza, había misericordia, había ternura. En la mirada de Jesús a Pedro que le estaba negando en ese momento, había amor. Porque la palabra dice que Pedro cuando le vio, cuando se dio cuenta que Jesús lo estaba viendo, salió y lloró amargamente. Porque Jesús pudo ver en la mirada de Jesús, en esos ojos, lo que vio fue amor, misericordia, compasión, ternura. Dios nos ve de esa forma a nosotros. Y también a Pedro significa que aún le amo. Usted puede incluir su nombre si quiere en ese pasaje. Usted si quiere puede poner su nombre ahí arriba del nombre de Pedro en su Biblia. Díganle a sus discípulos, díganle al mundo que Jesús ha resucitado. Díganle a Jimmy que Jesús ha resucitado. Díganle a él también, inclúyanlo porque la buena noticia llega a él. A pesar de que me ha negado, a pesar de que ha seguido de lejos, a pesar de que ha fracasado en su intento, aún le amo. Aún estoy con él. Esa es la mirada de Jesús. No ve Jesús como vemos nosotros. Nosotros quizás sí hubiésemos juzgado. Nosotros quizás sí hubiésemos dicho, ¿cómo falló? ¿Cómo pecó? Es un pecador, condénenle. Que se vaya de aquí. No lo queremos ver más. Algunos dicen incluso cuando alguien le falla, está muerto para mí, no quiero saber nada de él o de ella. Nosotros vemos de esa manera.
Pero la Biblia dice en Lucas capítulo 22, versículo 61, que cuando Jesús miró a Pedro, cuando Jesús le vio, estoy seguro que Jesús le vio con ojos de amor, de compasión. Esa mirada quebrantó a Pedro, quebrantó su orgullo, se sintió descalificado, porque días antes había prometido no escandalizarse, porque días antes había prometido serle fiel a Jesús, porque días antes había prometido él estar con Jesús, incluso llegar hasta la muerte. Confió en sus fuerzas, confió en su voluntad, pero fracasó en su intento. En ese momento se siente quebrantado, en ese momento se siente condenado, se siente muy mal consigo mismo. Creo que muchos que me están viendo hoy se sienten de la misma manera. Se sienten mal porque han fallado delante de Dios, porque han fracasado en su intento de ser fieles al Señor. Se sienten descalificados. Piensan que ya no hay más que hacer, porque así se sentía Pedro. Pero en esta mañana de resurrección, al igual que esa mañana de primer domingo de la semana de hace más de 2000 años, esas palabras son fabulosas y maravillosas para nosotros y también a Pedro. Porque significa aún le amo. Aún te amo, Pedro. Aún te amo, Jimmy. El Señor nos dice en esta mañana que aún nos ama, que aún hay perdón para nosotros. Pedro necesitaba escuchar esas palabras. No me he olvidado de ti, Pedro. Te perdono, Pedro. Te amo, Pedro. Pedro necesitaba también saber que tenía un futuro con Jesús. Porque se imaginan que estas mujeres llegaran y dijeran a su discípulo, Jesús ha resucitado. Pero no hubiesen incluido a Pedro, era como, tú hazte a un lado porque tú negaste al maestro. Tú hazte a un lado porque no queremos saber nada de ti. El Señor no quiere saber nada de ti porque tú le fallaste. Eso lo hacemos nosotros. No nos gusta dar segundas, terceras o cuartas oportunidades, pero el Señor nos da infinitas oportunidades. Él no nos hace a un lado, Él no nos rechaza. Él nos abraza. Él nos trae hacia Él. Así que Pedro tenía un futuro con Jesús. ¿Sabe? Años más tarde el apóstol Pedro escribía sus cartas, la primera y segunda de Pedro. ¿Sabe cómo llamó a la resurrección del apóstol Pedro? Su esperanza viva. Su esperanza viva. Sabía que Dios no se había dado por vencido con él. Sabía el apóstol Pedro que aún le pertenecía al Señor. Aún le pertenecemos al Señor. Aún el Señor no se ha dado por vencido con nosotros. Nos está dando más oportunidades de acercarnos a Él. Dios le enseñó a Pedro a vivir bajo la gracia. Le enseñó lo que realmente es vivir bajo la gracia, bajo el amor inmerecido de Dios. Porque a pesar de lo que hizo, Dios le seguía amando, le seguía perdonando. Eso es vivir bajo la gracia. Y Pedro nos aconseja a nosotros lo que es vivir bajo la gracia, a cómo vivir bajo la gracia. Y quiero terminar este sermón diciéndoles o compartiéndoles a ustedes lo que Pedro escribió en su primera carta, años más tarde de esto.
Pedro aprendió a vivir bajo la gracia y nos escribe. Escuche lo que dice en 1 de Pedro 5, 6 al 11. 1 de Pedro 5, 6 y 7 son uno de los versos que más me gustan, mis versos preferidos. Y si usted me escucha predicar en varias ocasiones, siempre estaré mencionando este pasaje. Porque Pedro escribe: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Palabras del apóstol Pedro. Palabras de este hombre que había fracasado, pero que había escuchado las buenas noticias. Jesús había resucitado. Cristo está vivo, Pedro. Aún hay esperanza para ti. Por eso Pedro llama a la resurrección su esperanza viva. Y nos escribe estas palabras y nos dice: ¿saben qué? Ya no confíen en su fuerza. ¿Saben qué? Ya no confíen en su intelecto. ¿Saben qué? No confíen en sus recursos económicos. ¿Por qué? Porque ni su intelecto, ni sus recursos económicos, ni sus fuerzas les podrán ayudar. No tienen la capacidad para hacerlo. Mejor humillémonos delante de Dios. Mejor humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. En estos momentos que estamos viviendo nosotros, la humanidad, nos damos cuenta que esta palabra es una realidad. No hay poder económico, no hay intelecto, no hay recurso que nos pueda ayudar. Lo que podemos hacer es humillarnos delante del Señor. ¿Qué significa la resurrección para usted? ¿Qué significa la resurrección? ¿Qué significa el hecho de que Cristo vive, que Él ha resucitado, que venció la cruz, que venció la tumba, que venció la muerte? Hoy están vacías. Por eso no necesitamos utilizar a un Cristo crucificado, porque solo necesitamos recordar a esta cruz vacía. La necesitamos vacía porque nos recuerda que Cristo la venció, porque Cristo ya no está crucificado. Porque la tumba nos recuerda que Jesús no está ahí dentro, está vacía. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Espero que esta palabra sea de bendición en su vida y familia. Hoy el Señor está con nosotros. Gloria a Jesús, que Él añada bendición a estas palabras. Y hoy nosotros vamos a poder recordar y celebrar a través del pan y este jugo sin alcohol de uva lo que Jesús hizo por nosotros. Porque el Señor nos dijo a nosotros que cada vez que nosotros tomamos el pan, que es símbolo de su cuerpo, que fue molido, que fue sacrificado, que fue flagelado, nos recuerda a nosotros ese acto de Jesús en la cruz. Su cuerpo que fue partido por nosotros. Y vamos a tomar la copa que representa su sangre,
esa sangre derramada para limpiarnos de todo pecado. Así que si usted quiere unirse a nosotros en esta mañana y celebrar junto a nosotros la cena del Señor, la Santa Comunión, si usted es parte de nuestra iglesia, usted ya ha recibido esta noticia o esta invitación para que se preparara hoy. Pero si usted es primera vez que está escuchando que lo vamos a hacer, yo le invito para que si está ahí en su casa, porque supongo que está en su casa, pues no podemos salir. Yo le invito para que usted pueda buscar en este momento el pan y pueda buscar jugo. Repito, es un acto simbólico, no necesita ser jugo de uva sin alcohol, puede ser de manzana o otro tipo de jugo que usted crea conveniente utilizar. Le invito para que usted lo haga. No importa si usted no es cristiano evangélico, no importa si usted no es católico, no importa si usted no es de la iglesia del Nazareno, si no es de la iglesia de Asamblea de Dios, si no es metodista, si no es pentecostés. Si usted cree en Cristo, si usted se dice ser cristiano, usted puede participar en esta mañana junto a nosotros. Porque lo que hacemos es recordar la muerte de Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros, morir en la cruz del Calvario, pero también lo hacemos para anunciar de que Cristo viene por segunda vez. Porque cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así que en esta mañana yo le invito para que usted tome sus implementos, su pan, su galletita, su jugo, téngalo ahí, repártalo a su familia. Y yo estaré orando por estos implementos y guiándoles para que todos seamos parte. Amén, ¿les parece? Preparémonos entonces, vamos a tomar nuestras copas y vamos a tomar nuestros panes y todos en familia. Recuerde, todos pueden participar en casa, desde el más pequeño hasta el más grande. Haga parte a su familia de este acto conmemorativo, porque estamos conmemorando lo que Jesús hizo por nosotros. Y estamos anunciando que creemos que Cristo viene. Y créame cuando le digo que Cristo viene pronto. Así que aquí están, hoy me van a acompañar mis hijas, Alessandra y Andrea. Y mi esposa me va a ayudar dándome los implementos. Así que vamos a tomar y vamos a orar por ellos. Vamos a orar por la copa y vamos a orar por el pan, para que el Señor pueda bendecirlos. Y repito, es un acto simbólico que nos recuerda la sangre de Cristo y nos recuerda el cuerpo de Cristo. Así que cierren sus ojos ahí donde estén y que podamos bendecir estos elementos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso que nos has regalado. Gracias por tu palabra. Oramos para que esa palabra, Señor, sea de bendición a cada uno de nosotros y que tú puedas añadir bendición siempre, que pueda quedar grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes y que pueda dar fruto, Señor, no poco sino mucho en nosotros. Mi Dios, en este momento nos disponemos a poder tomar el pan y el vino. Oh Dios, esta representación de tu cuerpo y de tu sangre. Bendice estos implementos, Señor, porque nos recuerdan que tu cuerpo, oh Jesús, fue inmolado por nosotros. Que tu sangre fue derramada, Señor, para perdón de nuestros pecados. Bendícelos, Padre, y que juntos, al poder ingerir estos elementos, el pan, Señor, y este jugo, podamos, Señor, ser parte, oh mi Dios, de ti. Porque por eso le llamamos Santa Comunión. Porque tenemos comunión, Señor, contigo. Porque nos recuerdas, Padre, cuánto nos amas. Tanto así que diste a Jesús a morir por nosotros.
Te agradecemos, Señor, en esta mañana. Bendícelos, Dios. Bendícelos, Padre. Que al ingerirlos podamos sentir que tu Espíritu Santo, oh Señor, está vivo, está con nosotros, que nos recuerda de que Cristo vive y que Él volverá por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, una iglesia que le espera, que está preparada. En el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya te digo, mi amor. Ya te digo, ¿ok? Amén. Posiblemente sus niños más chiquitos van a querérselo comer de un solo. Así que vamos a hacerlo rápido, ¿verdad? Para no hacerles esperar a ellos y no inquietarlos. Así que solo les leo lo que nos recuerda la palabra en 1 Corintios, capítulo 11, del versículo 23 en adelante. La palabra dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy anunciamos en familia que Cristo viene. Hoy anunciamos que el Señor regresará. Hoy recordamos lo que Él hizo por nosotros. Dios nos ama con amor eterno. Gloria a Jesús. Gracias, mis amores. Espero que el Señor siga bendiciéndoles, sigan disfrutando de este domingo precioso. Recuerden que el Señor vive, ya no está en una cruz, ya no está en una tumba. El Señor está a la diestra de Dios Padre. Y hoy le decimos al mundo: Cristo viene pronto. Quédense disfrutando en este momento de otra alabanza interpretada por nuestra hermana Fabiola Orozco, acompañada de su esposo, nuestro hermano Felipe Orozco en la guitarra. Esperamos que el Señor siga bendiciéndoles, que Cristo les bendiga, que el Señor añada bendición a esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti.
grande fue tu amor, que mirando mi maldad soportaste esa cruz.